buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Marcos Fazlich, mi amigo, por invitarme a participar en este evento de gran trascendencia nacional y hay que decirlo también internacional. Porque evaluar hoy por hoy el tema de la migración y de la trata de personas no es una cuestión que deba hacerse solo desde la perspectiva de un país o bien de un Estado de la República, sino que tiene que ser un fenómeno que se analice con el contexto internacional del mundo de la segunda década del siglo XXI. Marcos, muchas gracias por la invitación. Como presidente de la Asociación Nacional del Consejo de Participación Cívica en este país. Maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Doctora María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Maestro Leif Swanstrom, presidente del Instituto Karolinska de Suecia y pionero de comunidades seguras en el mundo. Stephanie Kurian de Fazlich, muchas gracias por estar aquí. Estimadas amigas y amigos, el tema sobre el cual quisiera charlar los siguientes 20 minutos nada más, y prometo que no sean más de 20 minutos, se refiere a la migración y los derechos humanos. Para comprender de manera adecuada este fenómeno en el mundo contemporáneo, tenemos que partir de un análisis que sin duda debe ser multisectorial y también interdisciplinario, no solamente desde la perspectiva jurídica o legal, ni tampoco, no solo desde la perspectiva social en el sentido de lo que está sucediendo. Hace unos minutos el gobernador del estado definió muy bien el contexto de la frontera sur de nuestro país. Un país que sería como una casa con una puerta por la cual ingresa el 10% y un 90% de los migrantes que ingresan no por la puerta, sino por otros lados, por esos muros invisibles, por una frontera porosa, como la hemos denominado, y que ha traído como consecuencia que la mayor parte de la migración que llega a nuestro país llegue de manera indocumentada. En términos de los datos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha llegado, nos permite observar cómo cerca de 400,000 personas ingresan, al menos, por esa frontera sur del país. En Chiapas, esos 656 kilómetros de frontera, pero también por Tabasco. Frontera con Guatemala, pero también frontera con Belice. Pero no solamente por una frontera terrestre, sino también marítima y también de manera aérea. Hoy por hoy la tendencia migratoria ha desplazado la idea de frontera como referente geográfico y político para considerarla como un escenario desterritorializado, desde el punto de vista de la universalidad de los derechos humanos. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Cuando aludimos a los migrantes, no debemos perder de vista que la calidad de persona no se adquiere ni se pierde cuando uno va más allá del territorio del país al cual pertenece. Que los derechos humanos en su contexto universal deben hacerse válidos y reconocerse a cualquier persona sin distinción alguna, independientemente del país en el cual se encuentre y de la nacionalidad en la cual se encuentra presente. En términos de las cifras que mundialmente se han manejado en los últimos años, se estima que a nivel mundial existen unos 40 millones de migrantes de manera indocumentada. De estos cerca de 40 millones, el 1% correspondería a estos migrantes centro- y sudamericanos que pasan por la frontera sur de nuestro país. Esto ha propiciado que hoy por hoy entendamos a la migración como uno de los fenómenos globales más intensos y con mayor presencia en las agendas públicas de los estados democráticos del mundo. Pero el fenómeno no solamente debe estar presente en la agenda pública, debe estar presente en las acciones concretas de cada uno de los estados. Conviene y es factible poder evitar y contener las migraciones. Si analizamos la evolución de la humanidad, es claro que los continentes se poblaron a partir de migraciones. ¿Es factible contener a 40 millones de migrantes indocumentados por todo el mundo? Parecería un esfuerzo sumamente complejo. Por ello es que, como lo decía el gobernador, y debo de coincidir aquí también con él,
tiene que revisarse en el mundo de la segunda década del siglo XXI qué sentido debe dársele al fenómeno migratorio. Hemos logrado avances en nuestro país, pero no en todos. En nuestro país, a partir del año 2008, dejó de ser delito la migración. Sí, escúchenlo bien, hasta antes de 2008 el ser migrante era identificado con ser delincuente. Un agravio terrible para una persona. Hoy por hoy hemos logrado avanzar en que no se les considere como delincuentes, pero hace falta todavía mucho por avanzar en cuanto al trato que debemos darle a esta persona que ha decidido cambiar de país, mudar de su país, buscando una mejor expectativa de vida, una mejor calidad de vida. Cuando la semana pasada observábamos estas imágenes de un par de agentes de migración, del Instituto Nacional de Migración de nuestro país, persiguiendo con un machete, con un arma, a una migrante hondureña, ahí nos preguntamos precisamente en torno a los límites del ejercicio del poder. Así realmente la despenalización o descriminalización ha incidido en la conciencia de los servidores públicos, en la conciencia de la sociedad. Ahí nos queda muy en claro que no basta solamente la reforma legal para que se dé el cambio cultural. Ahí nos queda muy en claro que si bien es cierto que existen servidores públicos comprometidos, competentes, responsables, como los hay, sin duda, pero también existen los otros servidores públicos, los que abusan del poder, los que desvían el ejercicio mismo del trabajo público, los que propician comportamientos xenófobos en contra de los migrantes, los que lastiman a los migrantes y que evidentemente ni la ley ni la política de Estado plantea una perspectiva de estas características. De ahí que decimos que no hay justificación alguna para un maltrato de estas características. La única explicación que podemos encontrar deriva de la falta de compromiso, la falta de capacitación y, por supuesto, una serie de prácticas anquilosadas que han estado ahí durante décadas y que a veces no es fácil poderlas remover. Los que estamos en el ámbito de la administración pública, yo solo tengo 22 años de experiencia en este ámbito, pero podemos comprender que a veces no es sencillo modificar prácticas internas en una dependencia pública, que el cambio no viene por decreto, por autorización, por orden del superior, sino que es parte de un proceso cultural, más o menos así como la lucha que estamos llevando a cabo por la cultura de la legalidad. Sí, este eslogan que en ocasiones utilizamos como tal, de que todos nos adecuemos al marco de la ley, de que todos respetemos los derechos humanos. Sí, sin duda, pero ¿qué es la ley y qué son los derechos humanos? ¿Cuál es la función que debo de cumplir y cómo saber si estoy respetando los derechos humanos? En un México como el nuestro, en donde el tema de los derechos humanos surgió hasta 1990, en donde la mayor parte de la población, el de la voz inclusive, no fue formado ni en la universidad ni en el doctorado en el tema de los derechos humanos. Antes de 1990 no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir de entonces surgió, y a partir de entonces surgió también toda una tendencia no solamente nacional, sino internacional por respetar los derechos humanos. ¿Cómo obtener servidores públicos conocedores y comprometidos con un tema que no conocen, que no han sido informados, que no han sido capacitados en la materia? ¿Cómo pedirles que como servidores públicos se ajusten a los límites que plantea la Constitución, que es solo hacer lo que expresamente la ley le autoriza como servidor público? Si nadie se lo explicó. Creo que así es como podríamos analizar fenómenos como esos que observamos, en donde no siempre se debe un comportamiento a una intención deliberada, sino que en muchas ocasiones a prácticas que están ahí tan presentes en una dependencia pública que parecía
o parecería que son parte de la norma interna que articula el desempeño de los servidores públicos. Pero cuando hablamos del tema de migración, además de este conocimiento, compromiso de quienes tienen a su cargo la tarea de cuidar, atender, vigilar, supervisar el tema de los migrantes, tenemos que observar también que la migración debe ser vista por lo menos desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de los que van del sur al norte, sí, cruzando por esta frontera muy porosa del sur de la República, con Chiapas de 656 kilómetros, pero también la migración de retorno, los migrantes que deciden regresar nuevamente a México y que también se están expuestos a la discriminación, al maltrato, al abuso de autoridad, al menoscabo de sus derechos. Pero más aún, que en ocasiones hacia el norte se dirigen familias completas y de retorno solamente vienen los hijos o la esposa, desamparada, expuesta y en condiciones que amerita una respuesta de parte del Estado para poder atender debidamente la condición que está enfrentando. Cuando el gobernador señalaba hace unos minutos que el tema migratorio, si bien es cierto, corresponde al ámbito de la Federación, también decía algo que así lo hemos señalado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Requiere, demanda una coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y una plena colaboración. Que en el estado de Chiapas exista una fiscalía especial para atender el tema migratorio, sin duda que es importante, pero debería existir también en el resto de los estados que presentan el fenómeno migratorio y debería existir también, entiendo, en el ámbito federal y desde hace décadas, con una estrategia de investigación, de coordinación, de colaboración sumamente intensa. Pero me parece que debería existir también algo fundamental, la prevención de abusos en contra de migrantes, la capacitación para los servidores públicos. Los abusos que se presentan suelen ser lo mismo de autoridades del ámbito federal migratorio que de otro tema, de otra competencia, pero también autoridades municipales e inclusive autoridades estatales. En el mes de febrero de este año, presenté en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la opinión pública un informe especial sobre el secuestro de migrantes. Y permítanme darle a ustedes un panorama de un aspecto nada más respecto de lo que enfrentan los migrantes en su tránsito hacia el vecino del norte. Este informe en materia de secuestro de migrantes derivó de 2.700 visitas que llevamos a cabo ahí, a los lugares en donde están los puntos de concentración de migrantes, a las estancias migratorias, a los puntos de detención o puntos de cruce fronterizo también. Fueron cerca de 68,000 migrantes los que pudimos tener a la vista. Un poco más de 200 testimonios íntimamente vinculados con este tema del secuestro, pero también con los otros abusos de los cuales se dolían los migrantes, atentados a su dignidad, golpes, insultos, amenazas, violaciones sexuales a las mujeres. ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de haber caído en las redes de la delincuencia. El que a los migrantes se les secuestre, tal y como lo logramos identificar durante este informe, 11.333 casos documentados de migrantes y que en su caso derivan de la investigación que llevamos a cabo, solo durante el mes de abril a septiembre del año 2010. Lo mismo en la frontera sur, pero también en estados tan al norte como Tamaulipas, o tan al centro del país como San Luis Potosí, en donde uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que secuestren a migrantes en San Luis Potosí si ahí no es frontera? Pero es parte del cruce. ¿Cómo es posible que haya secuestro de migrantes en Veracruz si tampoco es frontera? Pero es parte del cruce de las rutas de los migrantes que lamentablemente han sido identificadas por los delincuentes y hoy por hoy han hecho precisamente
de este tema uno de los negocios más lucrativos en el mundo. Sí, solamente multipliquen de 11.333 migrantes a un importe de rescate de 5 a 15 mil dólares, nos da cantidades realmente exorbitantes de lo que logramos documentar como Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ello es que en las propuestas que formulé el mes pasado a los 3 órdenes de gobierno, una de ellas nos parece fundamental: la coordinación entre las dependencias públicas encargadas de la seguridad pública, comunicación y colaboración cercana. No tenemos registros tan fiables y confiables como los que escuchaba aquí en materia de los responsables de estos secuestros, más de 250, escuchaba ya detenidos por haber llevado a cabo maltratos, abusos o secuestros en contra de migrantes. Pero en el resto de las entidades federativas no sucede exactamente lo mismo. Y los secuestros se están presentando lo mismo en Oaxaca, que en Tabasco, que en Veracruz, que en Tamaulipas, que en Coahuila, que en San Luis Potosí, que en el Estado de México, que en Puebla o inclusive el caso excepcional de Querétaro. En este orden de ideas, cuando revisamos el tema de los derechos humanos y la migración, nos debe quedar muy en claro que aun cuando se encuentren de manera indocumentada, cuentan con todos y cada uno de los derechos que le reconoce la Constitución mexicana y los tratados internacionales. Hace algunos días, la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más importantes y trascendentes para la vida política de nuestro país. 11 artículos de la Constitución, y desde el artículo 1 se prevé que los derechos humanos deberán hacerse valer para todas las personas, pero no solo los previstos en la Constitución, sino también los incluidos en los más de 100 tratados internacionales que en la materia nuestro país ha firmado, ha suscrito y se ha comprometido a observar desde hace décadas. Esto debe ser algo que comprometa no solamente a que en el discurso, no solamente a que en el diseño de las políticas públicas se incluya alguna estrategia, sino lo más importante, poder traducir en realidades, en hechos concretos, el marco de protección previsto en el ámbito constitucional, en el ámbito de los tratados internacionales, en el ámbito de la propia ley. Convencidos de que tener un derecho y no contar con los mecanismos de protección adecuados para hacerlo valer es lo mismo que carecer de ellos. Y para los migrantes, lamentablemente, la condición que enfrentan no los coloca siempre en la condición de poder acudir ante la autoridad y recibir la protección debida, la protección suficiente. Hemos estado pugnando por visas humanitarias, por visas que les permitan denunciar el delito del que fueron víctimas sin el temor a ser deportados de manera inmediata. El que puedan acudir a la autoridad y recibir el apoyo médico, psicológico, jurídico que le corresponde como